La médium del periódico 5, Las runas malditas. Capítulo 20. La misión de Nathan. Cohorte siniestra, falange fatal, hueste cruel. Extracto sobre los vikingos. Todavía se hallaba oscuro cuando los Lankips entraron en la ensenada, cortando el agua apresurados como si oliesen los aromas de los hogares de sus tripulantes. Nathan, para evitar que lo descubriesen, esperó unos segundos montado sobre el gran blanco. En el instante en el que los vikingos saltaron de las embarcaciones, se tiró al agua silenciosamente y nadó estilo mariposa hacia la orilla. Escondido, observó cómo se pasaban con cuidado a los bebés y escuchó al gigante Olaf quejándose de que había trabajado como niñero a tiempo completo. Le sorprendió que luego, entristecido, le hiciera adiós a Liz como si no se pudiese alejar de ella. Percibió que despotricar era el medio utilizado para convencerse de que no la iba a extrañar. Los trillizos eran adictivos, si lo sabría él, que jamás deseó tener hijos propios. Vio cómo el jefe se las ingeniaba para cargarlos a los tres y que luego se alejaba por el camino de la izquierda. Consideró que era un buen momento para darle una paliza y recuperarlos. Sin embargo, cuando iba a dar un paso y enfrentársele, se detuvo al percatarse de un detalle crucial. De ganar, no sabía cuál era la vía de escape más adecuada. Y, menos todavía, se sentía capaz de robar un Lankip y pilotar en él. ¿Hacia qué punto cardinal se dirigiría, además? Imposible saberlo. En situación normal y en su época, le costaba orientarse en la inmensidad del mar. Se consideraba un negado como navegante, pues era un amor que compartían Bill y Dan y que no lo abarcaba a él. Y menos ahora, que se guiaban por las estrellas, por el sol y por los puntos conocidos de la costa. Asimismo, con la tormenta habían girado igual que trompos entre medio de las olas e ignoraba cómo habían conseguido los vikingos llegar a destino. Se imaginaba perdido en esa nada líquida, con los pequeños, sin comida y sin bebida, a la deriva entre ondas del tamaño de montañas como las de la madrugada, y se estremecía de pánico. Al apreciar la silueta de la casa, reconoció que de momento se hallaban más seguros con Egil, dado que éste no planeaba hacerles daño. Práctico, se decidió a efectuar un reconocimiento de la zona y explorar las opciones con las que contaba antes de recuperar a los bebés. Por ejemplo, un detalle importante era que ignoraba cuántas personas había dentro de la vivienda. Sin embargo, dudó de su decisión y del buen juicio de Egil cuando éste dejó a los trillizos al cuidado de su hijo, que apenas era mayor que ellos. 4 niños jugando fuera, solos, cuando apenas despuntaba el alba. Menos mal que se hallaba ahí. Casi interviene incluso al oír a las pequeñas peleándose por las atenciones de Bjorn, pero se detuvo en seco al constatar que Daniel había desaparecido. Corrió en varias direcciones, frenético, y nada. Al final, con el corazón en un puño, lo vio entrar dando pasos de marinero embriagado dentro de un establo colmado de potros de batalla. No hizo nada porque Egil se le adelantó, llamándole la atención y dando un fuerte grito que despertó hasta los fantasmas. A continuación, se llevó dentro a los 4 niños. Escuchó cómo hablaba con su esposa y se refería a los bebés llamándolos hijos del viento, sin saber el porqué, y su intención de presentárselos al Jarl durante la celebración de esa noche. El apelativo le pareció muy apropiado porque eran hijos de Dan, quien controlaba a voluntad los elementos con el poder que le había robado a Satanás. Sabiendo cuáles eran los próximos movimientos y que se hallaban bajo vigilancia, decidió que era hora de investigar los alrededores. Para conseguirlo respiró hondo e intentó sustraerse del hecho de que formaba parte de la situación, pues retenían a sus hijos. Necesitaba mantener la objetividad de la que hacía gala cuando efectuaba las misiones de reconocimiento para la MI6. Haría lo más lógico, recabar toda la información posible. Si bien no era agente de campo como Dan, no por ello sus cometidos se hallaban exentos de peligro, y en más de una ocasión había rozado la línea de la muerte. Buscó el móvil y cuando lo halló comenzó a sacar fotografías. Por fortuna se cargaba con luz solar y era a prueba de agua.
En honor a la verdad, ni siquiera se había mojado a pesar de que él había estado a punto de ahogarse. Tal como le habían asegurado, las mochilas eran herméticas, solo faltaba añadirles que se pudiesen utilizar de flotadores. Esta casi lo había hundido hasta el fondo del mar. Miró con nostalgia el teléfono, donde decía que no había cobertura, y se dio cuenta de que se encontraba tan acostumbrado a las nuevas tecnologías que le resultaba difícil hacerse a la idea de pasar sin ellas. ¿Cómo los pobladores de esta extraña tierra podían sobrevivir sin esta ayuda imprescindible para el hombre y para la mujer modernos? Fotografió decenas de veces la vivienda desde distintos ángulos, los establos, el bosque cercano, el camino hacia la ensenada, los animales que había allí. Después de llevar una hora inmerso en esta tarea, los perros acudieron a ver qué hacía, pero se conformaron con lamerle las piernas y las manos y lo dejaron en paz, alejando de él el temor de que se pusieran a ladrar. O eran poco concienzudos en sus funciones como guardianes, o la protección que su esposa le había conferido en el medio acuático continuaba aquí. Volvía a llenar los pulmones al máximo de su capacidad y se repitió que debía ser metódico al efectuar el reconocimiento. Nada de precipitarse ni de sacar conclusiones apresuradas. Se escondería en algún sitio para analizar las capturas y elaboraría un plan a partir de ellas. En conclusión, no actuaría a la desesperada. Se recordó además que Dan, Viren, Chris y Cleo venían en camino y que por tanto no podía elegir una opción que pusiese a los trillizos en riesgos innecesarios o que los alejara de ellos. Así que corrió hasta el bosque cercano y se camufló entre los fresnos. Hizo un recuento mental. Contaba con víveres solo para un par de días y, optimista, consideró que lo que hiciese falta lo podría robar o estarían allí los demás para ayudarlo. Estudió las fotografías una a una. Tal vez podía llevarse a los bebés cuando estuviesen en la fiesta distraídos y borrachos, pues hasta entrada la mañana siguiente no notarían la ausencia. Recorrió la espesa aglomeración de robles y comprobó cuáles bayas y qué hongos eran comestibles, también dónde había agua fresca y potable. Un escalofrío se le adueñó del cuerpo al pasar delante de un monumental fresno, cuya base se hallaba repleta de huesos descarnados y que despedía hedor a putrefacción y a musgo mezclado con sangre. Una vez más sacó decenas de fotografías. Después se alejó rápidamente porque le daba malas vibraciones y anotó en el procesador de texto cada detalle que necesitaba traer a la memoria y que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las horas se fugaron en tanto efectuaba las comprobaciones y se sorprendió al volver al comienzo del bosque y constatar que el sol amagaba con esconderse en el horizonte. Un ramalazo de emoción lo recorrió al contemplar a los trillizos salir de la construcción en brazos de los dueños de casa, todos engalanados como si fuesen a la romería vikinga de alguna ciudad moderna. Pero no se engañaba. Sí habían viajado en el tiempo. Las circunstancias eran reales. Los mayores caminaban adaptándose a los pasos de Björn. Helen no parecía demasiado feliz de que el niño estuviese fuera del alcance y repetía su nombre igual que un mantra. «¡Felicitaciones, hijo!» Y el padre lo miró con orgullo. Luego añadió: «Has conseguido que empiecen a aprender nuestra lengua. Lo has hecho genial». Varios perros acompañaban a la comitiva, pero no alertaron de que él los seguía a distancia prudencial. Así que confirmó que, efectivamente, su esposa le había traspasado parte del aura en lo relativo a los animales. Lo anotó también en el procesador. Era importante que se lo comentase a Dan, porque se hallaba seguro de que ella ignoraba la magnitud de su poder. Observó cómo atravesaban el bosque por una senda, de la que procuraba mantenerse cerca pero apartado. Cuando el océano de árboles terminó, había una construcción del otro lado muy parecida a la de Egil, con troncos sosteniendo la estructura, si bien 3 o 4 veces más grande para demostrar el poder y la riqueza del Jarl. Fuera mucha gente se apiñaba en los alrededores, hablando a los gritos y al mismo tiempo, de modo que solo se podía entender palabras sueltas. La mujer que salió de la casa lo desconcertó. Se hallaba ataviada con un vestido azul eléctrico, cuyo borde rozaba el suelo.
e hilos de oro brillaban a la luz de las fogatas que iluminaban el exterior. Llevaba un collar de lo que en la distancia parecían zafiros y una varita de hierro en la mano. La cabellera, que le llegaba hasta las caderas, era de color castaño con destellos rojizos. No supo por qué, pero se hallaba seguro de que si se acercaba a ella, comprobaría que tenía los ojos grises del color del hollín que se veía al lado del fuego. Le sorprendió que los asistentes se separaran en 2 filas para dejarla pasar, como si fuese una estrella de Hollywood desfilando por la alfombra roja de los Oscar, lo que demostraba el poder que detentaba pese a ser tan joven. Más le impresionó que la chica mirara en dirección a él, de un modo tan intenso que lo obligó a desviar la vista y a refugiarse mejor detrás del roble. Cuando retomó la vigilancia había desaparecido, tal como si se hubiese esfumado en el aire igual que el humo. A partir de ahí lo embargó la intranquilidad e incluso se volvió bastante paranoico, como si las sombras lo acecharan y estuviesen pendientes de cada uno de sus movimientos. Poco después, cuando varios cuchillos le rozaron la cabeza, supo que no se hallaba tan errado. Pasaron al lado de él con chillidos similares a los de las águilas y se clavaron en un tronco cercano. Varios vikingos, entre ellos Egil, lo rodearon amenazantes. «¿Qué quieres, extranjero?», le preguntó éste aproximándosele. Pero Nathan sacó la pistola que llevaba al costado y lo apuntó. «Si das otro paso, te mato», le advirtió con voz decidida en nórdico antiguo. Lanzaron carcajadas, burlándose del objeto desconocido y diciéndole que lo rajarían con hachas o con espadas o con cuchillos, muchos más grandes y más contundentes que el hierro con el que los apuntaba, más corto inclusive todavía que el que llevaba siempre Eira, la bruja. Así que se vio obligado a disparar con el arma el hacha de uno de ellos, y ésta cayó sobre el suelo. El individuo, atónito, se frotó la mano. «Mi intención no era herirte, pero el próximo que se me acerque le hago un agujero». Creyendo que de momento se hallaba a salvo, le puso el seguro, pues consideró que matar a uno de los vikingos no le ayudaría en su plan de recuperar a los trillizos. Pero no contaba con que el Jarl Harald, yendo por detrás, le diera un golpe en la nuca haciéndolo trastabillar y caer, perdiendo así la semiautomática. «¡Lo tengo!», exclamó Egil, levantándolo como si fuese un niño y llevándole los brazos a la espalda para inmovilizarlo. Enseguida uno de los compañeros le puso una cuerda alrededor sin que se resistiera. «¿Qué es esto?». El Jarl se apuntó con la pistola a la altura de los ojos y luego a él, apretando el gatillo. De estar amartillada, lo hubiese matado. Recordó la conversación con su hermana, pues desde que los bebés habían desaparecido, atravesó varias situaciones, donde la vida y la muerte se hallaban separadas por apenas una milésima de segundo o por una simple decisión o acción. Quizá tenía 9 vidas como los gatos y se acercaba al límite. Tal vez fuese hora de tomarse la existencia con más calma, pues no era inmortal como Dan. Lo arrastraron hasta la construcción y se animó diciéndose que al menos se hallaría más cerca de los pequeños. Cuando traspasó el umbral, la extraña mujer estaba allí y lo miraba fijo. «¿Me regalas al extranjero como esclavo?», le preguntó ella al Jarl, estudiándolo al detalle y pasándole la mano por el rostro, por el cuello y por los hombros, igual que si lo estuviese tasando como posible amante. «No te alcanza, Eira, con yacer con todos mis mejores guerreros», le replicó Harald muy enfadado. Se notaba que entre ellos había alguna historia sin concluir. «¿Y tú para qué lo quieres?», repuso la joven sin amedrentarse por el tono del noble. A continuación agregó: «Estoy segura de que me será de más utilidad que a ti». «¡Claro que sí, bruja!», gritó Nils riendo, y luego exclamó: «Seguro que lo cabalgarás igual que a nosotros». Neizas, mientras tanto, ignoraba los comentarios soeces como si no fueran con él, y buscaba con la vista los trillizos. «Daniel, Liz, Helen», los llamó por encima del griterío cuando vio que se hallaban jugando distraídos y que no se percataban de su presencia. Ellos enseguida se dieron vuelta y aplaudieron con gran alegría. «¡Papá Nat!», chillaron al unísono, emitiendo gorgoritos y consiguiendo que se emocionase. «¿Conoces a los hijos de los dioses?», voció Olaf estupefacto, viendo que Liz se hallaba fascinada por el extraño.
Daniel se paró velozmente y caminó con piernas inseguras. Poco después las niñas gatearon hacia él. Al principio no supo quién, pero alguien le liberó las manos. Claro que cuando empezaron a frotarle la espalda con sensualidad, comprendió que era Eira la que había tenido este detalle. Se agachó para recibirlos y se las ingenió para abrazarlos a los tres. ¿Estáis bien?, los interrogó en inglés, y ellos movieron las cabezas de arriba abajo, contentos, pues se amoldaban a cualquier circunstancia. Sí, papá, respondió Liz, abrazándole el cuello con tanta fuerza que parecía que intentaba traspasarlo. Soy Bjorn, se presentó el hijo de Egil también en inglés, pues no quería ser menos que sus recientes amigos. Y él le revolvió el pelo con la mano sin que nadie lo detuviera. Por lo visto el criterio de la mujer de ojos color humo era ley para el Har, a pesar de las desavenencias. «¿Estáis sucios?», les comentó a los trillizos. Las niñas arrugaron las naricillas y señalaron al hermano. «Caca», musitó Daniel, avergonzado, mirando hacia el suelo. Nathan lo cogió entre los brazos, sin que nadie se lo impidiese, y lo colocó sobre una mesa que no estaba colmada de viandas. Buscó en la mochila y sacó un pañal y toallitas. Luego lo desnudó con habilidad de la cintura para abajo y se puso a limpiarlo. Por un instante, imaginó que los vikingos que lo rodeaban gritaban «Valhalla» o «Jerónimo» u otro grito de guerra, y que se le tiraban encima a modo kamikaze para impedirle que se encargara de los bebés. Les echó un vistazo por el rabillo del ojo. Estaban inmóviles y lo observaban con curiosidad. Por supuesto, la paz duró solo unos minutos, porque pasado el asombro inicial los hombres se rieron a carcajada de sus objetos y de él. Nils, el bromista, incluso cogió una tela y se la colocó alrededor de la cintura, imitando sus movimientos con gestos amanerados. Egil casi se atora de la risa y le palmeó la espalda, animándolo. «Así lo hacíais vosotros en el Langkips», exclamó Nathan en inglés molesto, y luego les gritó en su idioma. «Te ríes, Egil, pero estoy seguro de que en una pelea te vencería con una mano atada». Se quedaron en shock ante la temeridad y enseguida recrudecieron las risotadas. «Nadie ha vencido a Egil en un combate». Y Olaf se atragantó con el hidromiel al expulsar estas palabras. Y luego le preguntó: «¿Y tú, insecto? ¿Crees que le ganarás cuando es bastante más grande que tú, más fuerte y mejor guerrero?» «Cuanto más grandes, más fácil caen». Y se alzó de hombros como si el tamaño no lo amedrentase. Luego dijo: «Puedo vencer a tu amigo en un segundo». «Esto no lo debes permitir, jefe. Tienes que enseñarle qué tan fieros somos», aulló Olaf, ofendido como si lo hubiese dicho en relación a él. «Si vences a Egil, yo seré tu premio», y Eira le dio un beso apasionado sobre los labios. «¡Mentira!». Y luego Aniel se burló. «Se va a acostar contigo, ganes o pierdas. Te desea en su cama». El Jarl Harald, molesto, ordenó a los sirvientes que despejaran un espacio apartando los bancos y las mesas. «¿Pelearás conmigo o solo eres un pececillo que muere por la boca?», lo interrogó Egil, desnudándose de la cintura para arriba. Al apreciar que él hacía lo mismo, le preguntó: «¿Qué arma eliges?». «Yo prefiero el hacha», y giró la suya en todas las direcciones, demostrándole que era un experto. «Elige la que quieras. Pelearé solo con las manos». Se prometió que cuando regresara a Londres empezaría a ser más cauto, pues ahora deseaba darles una lección por las penurias que había pasado desde que robaron a los trillizos. Las risas incrementaron, y algunos le preguntaron si era suicida o si se sacrificaba en honor a Odín. Se carcajearon todavía más al colocarse él en la posición de espera de las artes marciales. Sin embargo, dejaron de reír cuando, en la posición de un oso con las zarpas extendidas al máximo, aprovechó la arremetida de Egil para quitarle el hacha, sin amedrentarse porque le pasara milímetros de la sien derecha. Luego la cogió y la tiró lejos. «¿Por qué mejor no pruebas con la espada?», se burló, y vio que todavía un par de asistentes ponían cara de escepticismo, en tanto el resto parecían preguntarse si el extraño también era un enviado de los dioses. Egil, desafiante, aceptó el reto y cogió la espada, como si no le importara vencerlo en inferioridad de condiciones. Pero cuando se acercó con ella para cercenarlo a la altura de la cintura y convertirlo en 2 trozos de carne, dio un salto por encima de él. Lo sorprendió por la espalda, le arrebató el arma y le dio un golpe con el mango
Egil se desmoronó sobre el suelo. Se puso en pie frenético y sin podérselo creer, circunstancia que él aprovechó para volver a saltar y pulsarle el cuello, desmayándolo. «Está perfectamente, solo dormirá durante un rato», los tranquilizó, en tanto cogía a los 3 niños. En ese momento, la puerta se abrió con gran estrépito, y Brooke, a velocidad sobrehumana, corrió hacia él. «Vamos». Con ojos brillantes la chica le quitó a Daniel de entre los brazos. Así, aprovechando el desconcierto, salieron como bólidos de la vivienda.